Estamos aquí en Atenas. Este camino nos va a llevar arriba a la Acrópolis y vamos a ver el templo más famoso en todo el país, el Partenón. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en Atenas, el lugar del nacimiento de la democracia y una de las ciudades más viejas del mundo. Es una ciudad con una historia muy larga. A pesar de eso, casi todo que puedes ver hoy en día es moderna. Realmente no es una ciudad tan histórica. Y la razón es porque era la ciudad más importante en la antigua Grecia, pero después de eso no era importante y cuando Grecia ganó su independencia en 1834, Atenas era solo un pueblo, unos 4,000 habitantes viviendo allá al lado del Acrópolis. Pero hoy en día es una ciudad gigante con más de 4 millones de habitantes. Ha crecido muchísimo en menos que 200 años. Y a mí me parece increíble eso porque yo crecí en un pueblo de 5,000 habitantes. Y es imposible ver esta ciudad tan gigante y imaginarlo más pequeño que el pueblo donde yo crecí. Pero así era. Estamos aquí en el Acrópolis de Atenas, un florecimiento rocoso en el centro de la ciudad. Y detrás de mí tenemos el Partenón, el edificio más famoso que construyeron aquí en la cima. Y no solo el edificio más famoso de aquí, pero es uno de los edificios más famosos en todo el mundo. Creo que cada persona ha visto fotos del Partenón aquí en Atenas. Y fue construido en el año 449 a.C., después de 50 años de guerra con Persia en la cima de su poder. Pero este periodo de poder no duró muchos años porque un año después de la construcción de este edificio, ellos luchaban en una guerra contra Esparta. Atenas perdió y nunca volvió a ser la ciudad tan importante que era antes. El nombre Partenón no es el nombre original de este templo. El nombre original está perdido en la historia. Y eso me parece increíble, porque sabemos el año que lo construyeron, 447 a.C. Sabemos quién lo construyó, fue un político que se llama Pericles. Incluso sabemos el nombre del escultor que hizo todas las estatuas. Fidias, pero por alguna razón, no sé, quizás nunca escribieron el nombre, no sé, pero ahora se llama Partenón. Aquí tenemos un teatro en el Acrópolis con Atenas detrás. Los griegos no solo eran los padres de la democracia, pero también el teatro que nosotros tenemos ahora empezó con ellos. Pero era muy diferente, no era como, oye, es viernes, vamos a ver un show. Era una parte de su religión, solo pasaban un par de días cada año y el show empezó con el sacrificio de un animal y no era opcional ir. Cada persona de la ciudad tenía que ir a atender al show y las celebraciones. Cuando tú piensas en ruinas griegas, piensas en mármol blanco. Y así se ve pues todos los edificios aquí, como este, y el Partenón también. Pero en su época eran pintados de todos los colores, amarillo, rojo, verde, azul, todo color que podrías pensar. Pero pues con los años y todo el daño que ha pasado, perdió todo eso. Pero quizás si tú tienes una buena imaginación, puedes verlos en tu cabeza con todos los colores. Para mí ya no puedo, no tengo una imaginación así. Ya terminamos aquí en Atenas, la cuna de la democracia. Espero que disfrutaron este capítulo.
No olviden dar me gusta y compartirlo y seguir la página y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.